Ya, en el siguiente video vamos a tratar de desarrollar este ejercicio, donde nos dicen que el área de un polígono regular de n lados, inscrito en un círculo de radio 1, al dividir el polígono en n triángulos congruentes, con ángulo central alfa, 2pi dividido en n, es decir, en el número de lados que tiene, probar esto, ¿sí? Probar que el área del polígono se puede calcular de esta forma. Luego dice, más aún demuestre que el límite de A sub n es igual a pi. Entonces, vamos a dibujar un polígono para inscribir dentro de la circunferencia. A ver si nos queda. Oh, quedó como extraño, sí, a ver, otro. Ya, y sí, a ver. Este queda muy chiquitito, lo vamos a agrandar un poco. Creo que me he pasado, sí, me pasé. Por ahí. Ya, por ahí. Sí. Ahí tenemos dibujado el ejemplo. En este caso yo he dibujado un hexágono, pero imaginemos que son n lados, ¿sí? Que son muchos lados, muchos lados, muchos lados. Entonces vamos a hacer una división de triángulos congruentes. Si yo junto cada vértice de esta forma, y dado que son n lados, es decir, tengo, para ir numerando, tengo la base número uno, tengo la base número 2. A ver, pero las voy a anotar así, al medio. Triangulito uno, triangulito 2, triangulito 3. Vamos a hacer una asociación. N-1 y n. Entonces tengo n triangulitos que son congruentes. Fijémonos en algo. Como son congruentes, esto que está acá se llama R. Al igual que esto que está acá. Por lo tanto, la conclusión es que son triangulitos isósceles. Ese lado vale lo mismo que ese, vale lo mismo que ese, vale lo mismo que ese. Y así sucesivamente hasta el triangulito número n. Luego, ¿por qué el ángulo del medio, a este que le vamos a llamar alfa? Si este ángulo le vamos a llamar alfa. Porque ese ángulo alfa es 2pi dividido en n. Por lo siguiente, yo para dar una vuelta completa estoy dando una vuelta de 2pi en radianes, ¿sí? 2pi. Y si esa cantidad lo divido en la cantidad n de triangulitos que hay, voy a obtener entonces un ángulo específico. Por ejemplo, en este caso son 6 triangulitos. Si yo divido el 2pi en 6, me va a dar que este ángulo vale 2pi sextos. ¿Sí? Es por eso que este es el ángulo central. Luego, como este es el ángulo central, uno tendría a preguntarse, bueno, ¿cuánto va a valer este ángulo? A este ángulo le vamos a llamar beta. Y a este ángulo, que está acá, tiene que también llamarse beta, dado que es isósceles, dado que este lado es igual a este, ¿cierto? Por lo tanto, beta. Entonces, ¿cuánto va a valer beta? Fácil. Beta va a ser lo mismo que decir 180, que es lo que suman los tres ángulos, es decir, beta más alfa, va a sumar 180. Pero si yo a ese 180 grados le resto el valor de alfa y le resto el valor de beta, voy a obtener el valor de este angulito de acá. Entonces, despejemos. Este beta lo tiramos hacia el otro lado de la desigualdad, de la igualdad. Va a quedar 2 beta entonces igual a 180 menos alfa. Por lo tanto, beta va a ser igual a 180 menos alfa partido por 2. Beta va a ser 180 dividido en 2, que es 90. Alfa dividido en 2, recordar que alfa es esto, por lo tanto si lo dividimos en 2, va a quedar solamente pi sobre n. Listo, acá tenemos una expresión para el beta. Y el alfa lo habíamos anotado acá. Entonces aquí tenemos ya todos los datos que necesitamos con respecto a los ángulos. Entonces, recordemos algo. Recordemos lo siguiente. No sé si se acuerdan ustedes de el teorema del seno, el teorema del coseno, que era una relación trigonométrica que nos podía ayudar a calcular lados de ciertos triángulos y todo eso.
Entonces lo que vamos a hacer es aplicar justamente el teorema del seno aquí. Entonces, ¿qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en la base, porque lo que me interesa calcular es la base del triángulo. A ver, ¿por qué me interesa calcular la base del triángulo? Porque si yo quiero calcular el área de un triángulo cualquiera, entonces el área de un triángulo lo podemos calcular como base por altura, todo dividido en 2. Por lo tanto necesito la base, necesito encontrar una relación de la base y también una relación de la altura. Primero vamos a encontrar la base, ¿sí? Para poder... miren, a esta base le voy a poner una base minúscula, ¿sí? Una b minúscula, para no confundirnos con este b que está acá, que es el beta del ángulo. Entonces la b minúscula necesito encontrarla y la b minúscula la vamos a marcar para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces va a ser este valor que está acá, nos interesa encontrar esta base. Ya, entonces todo esto que está acá, ¿sí? La vamos a llamar b minúscula. Por lo tanto, recordar, por teorema del seno, podríamos decir, oye, nosotros aprendimos que esa base, es decir, está relacionada con el ángulo opuesto, y el ángulo opuesto es alfa. Entonces, el seno de alfa sobre la base tiene que ser igual a ¿qué? A la otra relación trigonométrica. Podemos elegir cualquier lado. Suponte tú elegimos este lado que está acá. Entonces, ese lado tiene este ángulo opuesto. Entonces va a ser seno de alfa igual a seno de beta. Y todo dividido en ese lado. Pero ese lado, como es el radio, nos dijeron que le vamos a poner simplemente R. Para hacerlo con un R específico, ¿sí? Entonces ahí tenemos el radio, ¿ya? Si despejamos B, que es la base, nos va a quedar que B va a ser igual a seno de alfa multiplicado por el radio, que en este caso es 1 para el ejemplo, pero de ahí lo vamos a reemplazar, todo dividido en seno del ángulo beta. Listo, he encontrado una expresión para la base del triangulito. Ahora, hay que volver a hacer un análisis. Entonces vamos a borrar acá. He borrado muchas cosas. A ver, vamos a borrar esto de acá también. No puedo, no me lo permite. No me lo permite. Ya, entonces nos vamos a enfocar en otro triangulito, ya, para no complicarnos la vida. Entonces lo que vamos a hacer va a ser trabajar con este triangulito que está acá. Este ángulo es alfa, este ángulo es beta. Y lo que vamos a hacer va a ser tomar la altura ahora, porque necesitamos calcular la altura. Entonces, ¿la altura de dónde nace? Desde este punto. Tiramos una bisectriz de tal forma que aquí voy a tener 90 grados. Entonces, voy a tener que este ángulo de acá, este pedacito que nos queda acá, esta cuña que estoy aquí marcando, este pedacito se llama alfa medios, dado que tiramos una bisectriz. Entonces, alfa medios. ¿Qué cosa me va a relacionar la altura? Lo podemos hacer a través del seno de 90. Entonces, vamos a enfocarnos en... A ver, ahora sí, nos vamos a enfocar en los 90 grados que están acá y el lado opuesto que es el radio. Entonces, el seno de 90 grados sobre el radio tiene que ser igual a alguna proporción de este triangulito. Entonces, ahora nos preguntamos, bueno, ahí tenemos eso, y ahora nos preguntamos por la altura, dado que la altura es lo que necesitamos. Entonces, la altura, que es este lado, está relacionada con este ángulo beta. Por lo tanto, según el teorema del seno, va a ser el seno de beta sobre la altura h. ¿Sí? Esta altura le vamos a poner h. Ahí está. Entonces, buscamos el valor de h y nos va a quedar, al despejar h, a seno de 90 es 1, entonces aquí es 1. Entonces, al despejar h nos va a quedar que va a ser r multiplicado por seno de beta. Por lo tanto, el área de un triángulo
es decir, el área de solamente un triángulo va a ser base por altura dividido en 2. Entonces, vamos a notar eso. El área de un triangulito, de 1 solamente, va a ser igual. Base, que habíamos dicho arriba, el cálculo de la base, que era seno de alfa por r, todo dividido en seno de beta, todo esto multiplicado por la altura. La altura es r por seno de beta. Y todo esto dividido en 2. Ahora, ese es el área. A ver, vamos aquí a hacer un ajuste. El seno de beta se nos va con el seno de beta. Entonces nos va a quedar que el área de un triangulito va a ser igual a seno de alfa por el radio al cuadrado, todo dividido en 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya, lo siguiente. Lo que hemos hecho es calcular el área de solamente un triangulito. Vamos a borrar acá y vamos a imaginar lo siguiente. Que solamente hemos calculado el área de este triangulito, ¿sí? Entonces el área que acabamos de calcular es esta área que está acá. Nada más que eso. Por lo tanto, si yo quiero calcular el área completa, es decir, tendría que sumar el 1 más la siguiente área, más la siguiente área, y así, ¿cuántas veces? Un total de n veces. Por lo tanto, el área total del polígono va a ser el área del triangulito multiplicado por n, ¿sí? Entonces nos va a quedar que si este es el área de un triangulito, entonces el área total del polígono, que ahora vamos a dibujar el polígono simplemente para tener una referencia, va a ser n multiplicado por el seno de alfa por r cuadrado, todo dividido en 2. Pero ¿qué era alfa? Entonces volvamos ahora a lo que era alfa. Alfa era 2pi sobre n, entonces ahora reemplazamos eso. Entonces el área total, le va a poner área total nomás, ¿ya? Y esto es una aproximación del círculo. Va a ser n por seno de alfa, pero seno de alfa era 2pi sobre n, y todo dividido en 2. Voy a dejar ese dividido en 2 en este punto. Y esto por r cuadrado. Entonces acá tenemos la expresión para el área total del polígono circunscrito en la circunferencia. Pero si r vale 1, significa que este término desaparece. Entonces le vamos a colocar que el área total en una aproximación va a ser n medios por seno de 2pi sobre n. Y ahí aparece lo que nos dice el ejercicio que teníamos que demostrar, entonces ya lo hemos demostrado. Ese es el área total. Dado que hemos reemplazado r por 1, ¿sí? Entonces, si r es igual a 1, nos queda lo que está acá abajo. Si r no es 1, nos queda eso. Entonces, ahora nos dicen... demuestre que cuando le aplicamos el límite al infinito a este término, a esto que está acá, nos va a dar el valor de pi. Entonces hay que aplicarle un límite, y si le aplicamos el límite se supone que va a ser el área perfecta. Entonces el área de la circunferencia ahora va a ser exactamente igual a cuando nosotros apliquemos el límite cuando n tiende al infinito, y lo vamos a ocupar con la expresión que tiene r, ¿sí? Para poder hacerlo al tiro para todos los casos. Entonces de n sobre 2 por seno de 2pi sobre n, y todo esto por r al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser multiplicar por un 1 conveniente. Vamos a ocupar pi partido en pi, que ese es nuestro 1 conveniente.
Luego, el área del círculo entonces va a ser el límite cuando n tiende al infinito. Lo que vamos a hacer es ajustar este pi, lo vamos a acoplar con este término. Entonces nos va a quedar n dividido en 2pi por el seno de 2pi sobre n, y todo esto multiplicado por r cuadrado. Vamos a hacer aquí un cambio de variable. El cambio de variable conveniente es decir que 2pi sobre n va a ser igual, suponte tú, a alfa, ¿sí? Pongámosle alfa, ya que eso era alfa anteriormente. Entonces, si n tiende al infinito, me va a quedar 2pi dividido en infinito, lo cual es 0. Entonces alfa va a tender a 0. Entonces, vamos a hacer dos cositas antes de hacer el cambio de variable. Esto es algo, ¿sí? Algo que vamos a reemplazar en nuestro límite. Pero también vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esta misma formulita aplicarle un exponente a la menos 1. Entonces, si le aplicamos un exponente a la menos 1, va a quedar 2pi dividido en n con un exponente a la menos 1 igual a alfa dividido en 1, que sigue siendo alfa, con un exponente a la menos 1. Por lo tanto, si le quitamos el negativo, el exponente negativo nos va a quedar, se da vuelta la fracción, ¿cierto? Nos va a quedar entonces n dividido en 2pi igual a 1 dividido en alfa. Entonces fíjense, esto que está acá es esto que está acá, por lo tanto eso lo podemos reemplazar por 1 partido en alfa. Y por otro lado, esto que está dentro del seno es esto que está acá, por lo tanto eso lo podemos reemplazar por alfa. De tal manera que me va a quedar que el área de la circunferencia o del círculo va a ser el límite. Ahora le vamos a cambiar el n. Si n tendía al infinito, entonces llegamos a la conclusión de que alfa tiende a 0. Entonces cuando alfa tiende a 0, del seno de alfa, ¿sí? No. Y primero iba 1 partido en alfa. 1 partido en alfa. Ahora sí. Por el seno de alfa por el r al cuadrado. De tal forma que el área del círculo nos va a quedar como r cuadrado por el límite cuando alfa tiende a 0 del seno de alfa dividido en alfa. Y este límite es un límite notable. Y por si acaso me faltó algo. ¿Qué me faltó? Fíjense que acá arriba habíamos amplificado por un 1 conveniente, entonces me faltó anotar ese pi durante todo el ejercicio. Entonces aquí vamos a anotar ese valor de pi, que no lo anotamos. Por lo tanto, ese valor de pi también lo voy a anotar acá. Y como habíamos dicho, este es un límite notable. Entonces este límite, recordar que era 1. Por lo tanto, la conclusión es que el área de la circunferencia es igual a pi por el radio al cuadrado. Y aquí queda demostrado. Ahora, si el radio vale 1, si r es igual a 1, por lo tanto el área de la circunferencia es igual a pi por 1 al cuadrado, entonces el área de la circunferencia es solamente pi. Y ahí tenemos la demostración para este ejercicio.